¿Cuándo fue la última vez que reconociste y valoraste las fortalezas de otra persona? Si no lo estás haciendo, es probable que estés perdiendo a tu familia o a tu equipo. Yo nací cuando era chico, decía un humorista de mi ciudad. Cuando yo nací ya estaba mi padre, mi madre, mis dos hermanas y mi hermano. Durante los primeros años de mi infancia, parecía no haber problemas entre mis padres, aunque sospechaba que las cosas no funcionaban del todo bien debido a ciertos desencuentros que podía percibir entre ellos. Según mi madre, mi padre era indeciso y demasiado callado. Mi madre, según decía mi padre, era intolerante y muy exigente. A mis 7 años y siendo las 2 de la mañana descubrí que estaba en lo cierto sobre aquellos desencuentros cuando por el pasillo que unía las habitaciones de nuestra casa vi pasar a mi padre con una maleta del tamaño que llevan los que no regresan y mi madre detrás llorando. Esa noche mi padre nos abandonaría debido a los problemas, discusiones y diferencias que había en nuestra familia. Como resultado de esto, para poder subsistir, los 4 hermanos fuimos separados y llevados a casas sustitutas, en donde nos alimentaron, nos vistieron, nos enviaron al colegio y por sobre todas las cosas nos dieron contención afectiva y también espiritual. Fue muy fácil para mí en aquel tiempo comprobar que las familias que nos habían acogido funcionaban al menos bastante mejor que la nuestra. Con los años comencé a sentirme desafiado por lo que había vivido y me propuse no saber otra cosa que no fuera acerca del liderazgo. Investigué cada aspecto de quienes habían liderado grandes causas, personajes reales que habían conquistado territorios, cruzado desiertos y mares, que habían escapado de la esclavitud y hasta de la muerte. Hombres y mujeres que tenían un propósito y dieron su vida por ello. Luego me formé en negocios, en mercados, estrategia, dirección, planificación, entre otras cosas. Mi objetivo era ayudar a las personas en particular y a líderes de diferentes organizaciones a desarrollar equipos que lideran el mercado y modelan el comportamiento dentro y fuera de las organizaciones. Así como descubrí que muchos padres abandonan a sus hijos, del mismo modo comencé a encontrar que muchos de estos líderes organizacionales abandonan a sus equipos y lamentablemente la mayoría de las veces ese abandono no es físico, sino afectivo, emocional, relacional y espiritual, lo que empeora las interacciones y las torna mucho más hostiles y destructivas. Entonces me preguntaba, ¿por qué existen familias que logran superar los mayores problemas de la vida y obtienen victorias ante cada batalla, mientras que otras familias se autodestruyen casi por completo? ¿Cuál es el factor determinante que permite a un líder y a su equipo ir más allá de los objetivos y permanecer en un propósito traspasando cualquier escenario complejo, mientras que existen otros líderes y equipos que son hostiles y totalmente improductivos? Encontré que ese factor determinante radica en la decisión de enfocarse en las fortalezas o en las debilidades de las personas. En el primer caso, en estas familias y equipos que prosperan, cada miembro valora las propias fortalezas y las fortalezas de los demás.
y así desarrollan relaciones responsables. Estas fortalezas son altamente valoradas por cada uno de los miembros, lo que incrementa el buen trato, luego la confianza, y el entusiasmo también se ve increyendo. La productividad, la proactividad y finalmente la efectividad son quienes dirigen a estos equipos. Al apreciar las fortalezas logramos trabajar con mayor excelencia y estamos siempre dándole lugar a la acción e interacción individual, donde todos los miembros se mueven a un ritmo sincronizado y con un único propósito común a todos. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, decía que el mejor resultado es producto de que cada uno en el grupo haga lo mejor para sí mismo. Pero fue John Ford Nash, Premio Nobel de Economía, quien dijo que el mejor resultado es producto de que todos en el equipo hagan lo mejor para sí mismos y para todo el equipo. Las estadísticas confirman esto. Se ha visto que el compromiso de los empleados aumenta en más de un 20%. Las ventas se incrementan en más de un 15%, al igual que el desempeño. Las ganancias crecen hasta en un 30% y se sabe que los hurtos disminuyen hasta en más de un 70%. En el segundo caso, en el de las familias y equipos ineficientes e improductivos, me llamó la atención ver que sus miembros invalidan y cancelan a otros a partir de la falta de respeto, la crítica, la burla y de estar siempre enfocados en las debilidades, en el paradigma del déficit, en la imposibilidad. Podemos notar esto, por ejemplo, con un detalle mínimo, muy simple, pero que sirve para ilustrar el hecho. Cuando alguien se refiere a otra persona por un sobrenombre que ridiculiza su cuerpo, su manera de ser o de vestir, nunca estos apodos tienen características positivas o basadas en las fortalezas de las personas. Y si tomamos el buen hábito de valorar nuestras propias fortalezas y las de los demás y les ayudamos a cumplir su función cumpliendo también con la nuestra, podemos decidir que nuestra valoración hacia los demás sea poderosa, grande, profunda, tanto como la que necesitamos para nosotros mismos también. Es esa valoración personal y hacia los demás la que permite que dos o más personas se pongan de acuerdo en un proyecto y tengan éxito. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino más bien que piense de sí mismo con moderación, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Son algunos de los principios más antiguos y a la vez más actuales que nosotros podemos seguir para pasar del modo déficit al modo fortalezas. Las últimas investigaciones en psicología han comenzado a considerar fuertemente estos principios y han descubierto que las personas tenemos combinaciones únicas de fortalezas que nos permiten ser únicos. Hoy las grandes organizaciones están realizando millones de evaluaciones para conocer las fortalezas de su gente y así poder incrementar las oportunidades de crecimiento y de éxito. También muchas familias están conociendo las fortalezas de sus miembros. Por un lado, padres conociendo los talentos de sus hijos y sabiendo en qué son buenos y apoyándolos para un crecimiento sostenido. Por otro lado, hijos respetando y honrando a sus padres porque los conocen y confían
en esas fortalezas. Matrimonios que se reconocen a través de sus puntos fuertes y se alientan, en lugar de atacarse debido a sus debilidades. Esto nos dice que vamos por buen camino. Cuando consideramos nuestras fortalezas, nuestros talentos, de manera indirecta estamos diciendo que no sabemos todo, que tenemos debilidades que otros pueden cubrir y que necesitamos que así sea. Y son nuestras fortalezas las que pondremos a disposición para que otros se sirvan de ellas. Aquel tiempo de la infancia fue difícil de transitar, pero se convertiría en una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. Mi padre regresó luego de algunos años, lo recibimos con los brazos abiertos, con perdón, aceptación y con valoración. Hace algunos años, y antes de que ambos fallecieran, pude ver claramente sus fortalezas y encontré que el foco de atención ya no estaba en sus debilidades. En el caso de mi padre, descubrí que la armonía y el análisis eran sus puntos fuertes, en lugar de la introversión y la indecisión. Y que las fortalezas de mi madre estaban basadas en el logro, la activación y en ser resolutiva, en lugar de la intolerancia y la exigencia desmedida. Cuando funcionamos en el paradigma de las fortalezas, cuando cada miembro cumple su función y su propósito y ayuda a los demás a cumplir el suyo también, recién allí estamos verdaderamente enfocados en mejorar las relaciones interpersonales. Reconozcamos y valoremos nuestros talentos y los talentos de quienes nos rodean. De este modo estaremos desarrollando nuestro liderazgo basado en fortalezas, superando cualquier dificultad y traspasando los peores escenarios.